Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a iniciar con una oración. Vamos a disponernos a escuchar y aprender la palabra de nuestro Padre. Así que vamos a orar. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos bendices y nos santificas con tus mandamientos, con tu Santo Espíritu y con tu presencia. Te pedimos, Padre eterno, que tengas misericordia de tu pueblo, de nosotros todos, que necesitamos siempre de ti y clamamos a ti para que seas tú nuestro maestro, como siempre lo has sido, y que nos utilices, Señor, para simplemente dar tu voz y tu palabra, y que sea tu Santo Espíritu guiándonos a entender correctamente tus palabras, Santo Dios. Todas estas cosas en Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Hermanos, ya el hermano David hizo en el Shemini Atzedek una explicación de la parashá que era Shemini, Shemini Atzedek es Bereshit Shemini, se le dice así, pero es la última parashá de Deuteronomio, y se lee el inicio de Génesis 1:1, que es Bereshit, para dar a entender que inicia nuevamente el ciclo que hoy estamos iniciando. El día de hoy la porción de las escrituras, como les dije ahorita, se llama Bereshit, que significa en el principio, y está comprendida de Génesis 1:1 al 6:8. Entonces los temas que trae esta parashá, pues evidentemente es la creación del mundo de parte de Dios en 6 días y el séptimo descansa. Entonces tenemos que el primer día Dios crea la luz y la oscuridad, el segundo día los cielos y los divide en las aguas superiores y en las aguas inferiores, le llama cielos y mares. Después en el tercer día establece los límites de la tierra y el mar, y llama a surgir árboles, vegetación, pasto. En el cuarto día fija la posición del sol, la luna y las estrellas, y dice que para que pudiéramos observar los tiempos, las fiestas señaladas. Y también las pone como luminarias para nosotros, ¿verdad? Está luego el quinto día, que es donde Dios crea los peces, las aves, reptiles. Después viene el sexto día los animales terrestres y el ser humano. Y el séptimo día, dice la escritura, que Dios culminó con todo lo que había hecho en la creación y llamó a ese día Shabbat, que es hoy. Nosotros hacemos Shabbat porque Dios cesó de trabajar en ese momento, precisamente para crear un espacio para compartir con nosotros íntimamente. Y ese es el día de Shabbat. Después de ese tema de la creación, viene como si Dios hiciera una lupa en el sexto día, que fue donde creó al hombre, y entonces se centra en eso, vuelve a retomar ese relato, y dice que Dios forma al ser humano del polvo de la tierra y sopla dentro de sus fosas nasales, de su nariz, aliento de vida. Y de esta manera lo hace un nefesh hayá, un alma viviente. Dice pues los comentaristas que originalmente el hombre era una sola persona, y de ahí salen varias interpretaciones, pero Dios empezó la creación y la humanidad con un solo hombre, eso sí es real. Después, ¿cómo hizo para que crecer y multiplicados hubiera sido imposible si Dios no le hace una pareja al hombre y Dios la saca milagrosamente de su costilla, ¿verdad? Después tiene hijos, y entonces ahí pasa algo, esto es interpretación mía, se los aclaro, pero es bueno revisarlo porque Dios prohibió las relaciones sexuales entre familiares cercanos, entre padre, madre, hermanos, hijos, todo eso no se podía. Y dentro del relato pues nos da un antecedente de cómo hizo Dios para que pudiera multiplicarse siendo una sola persona, ¿verdad? Entonces ahí mismo puede ser la respuesta de dónde salieron, porque usted puede decir, no, pero es que tuvieron muchísimos hijos y después con las hermanas, o salen unas interpretaciones bien malucas, o con las hijas, o con la mamá, los pelados, todo eso. Pero, o sea, las escrituras ya nos dijeron, o sea, el poder de Dios habilitó a que un solo hombre pudiera tener hijos. ¿Cómo lo hizo? Le dio una mujer. ¿De dónde se la dio? Se la sacó de la costilla. Y es posible que así hubiera sido con los primeros, porque la alternativa es aberrante. Revuélvase, salga.
Pero en fin, ¿eso qué significa? Esfuerzo humano versus ayuda de Dios. Pero listo, ese tema está ahí incluido. Después viene otro tema que sale Adán y Eva, que son puestos en el jardín del Edén, y se les pone un único mandamiento, que es no comer del árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Del día que de él coma, ciertamente morirán. Entonces ya sabemos que llegó la serpiente, engaña a Eva. De este principio sale que el apóstol Pablo, enseñado por Dios a través del Espíritu Santo y de Yeshua, dicen que la mujer no debe gobernar al hombre. Porque, y él mismo lo dice, la mujer fue engañada, el hombre no. Pero ambos pecaron de todas maneras. Aquí no se está diciendo que uno sea mejor que el otro, sino que basado en las cualidades que Dios le da a cada uno, es como un director técnico. Si usted tiene a un Messi, digamos, que mete goles, no lo va a poner a tapar, ¿verdad? Y si tiene un buen arquero, no lo va a poner a hacer otras cosas, cada uno en sus roles, exacto. Y así se complementan en un mismo equipo para beneficio de todo el equipo. Pero bueno, la serpiente engaña a Eva. Eva pues comparte con su esposo y ambos caen. Y debido al pecado, pues Dios decreta que el hombre experimentara la muerte y que fuera regresado al suelo de donde fue tomado como polvo, ¿se acuerdan? Porque polvo eres y al polvo volverás. Y dice también que el esfuerzo de la frente, el sudor de la frente es el que le iba a garantizar poder alimentarse. Antes no iba a ser así, antes iba a haber abundancia, iba a haber, había trabajo, 6 días trabajarás y a la toda torre, el séptimo descansarás, pero no iba a haber esa dificultad, esa agonía, ese dolor, exacto. Y finalmente el hombre, o sea, la humanidad, hombre y mujer, fueron expulsados del jardín del Edén. Después viene otro tema donde dice que Eva tiene 2 hijos, Caín y Abel. Entonces se narra la discusión de los 2 hermanos por envidia y un hermano asesina al otro, ¿verdad? Y después se vuelve nómada Caín. Entonces ahí mismo Adán tiene un tercer hijo después que se llama Set, y Set es el que tiene entre sus descendientes en la 10ª generación a Noé, a Noah. No, tienes que desconectar el Bluetooth y ya. Es el único hombre justo, dice la escritura, o que Dios reconocía como justo en ese entonces. Y hasta allí, esos son todos los temas de la parashá. Como muchos de ellos ya los hemos tratado, vamos a enfocarnos en parte de cuando Dios crea al hombre, la manera en que lo crea, y esto nos revela cosas del mismo Dios, tales como que la creación toda fue hecha por palabra, menos el ser humano. Porque Dios dice, sea la luz, y fue la luz, haya no sé qué, salga a la tierra, ólese aquí, hasta aquí llega el agua, sepárense las aguas, por su palabra creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando hizo al hombre, la palabra dice que lo formó. Y esa palabra implica que él interactúa directamente con ese hombre que Dios creó. No fue por palabra que dice, salga de ahí. Cuando dice formar, después vamos a ver la palabra en hebreo, pero eso nos da a entender que Dios tocó y moldeó. Así como hace un alfarero, o como hace, ¿cómo que se llama? Un artesano cuando coge la arcilla y hay muchas figuras en las escrituras que no son tan figuras después de que las vayamos a ver, donde se compara a Dios con el alfarero, el que hace las vasijas, el que las corrige, etcétera, ¿verdad? Entonces, exactamente. Y eso es algo que nos demuestra el carácter de Dios y el amor que Dios vertió en la creación del ser humano específicamente. Entonces, vamos a ver Génesis 2:7. Búsquenlo, por favor. Entonces dice Génesis 2:7, y creó Dios al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ya nosotros hemos visto la enseñanza del alma viviente. Allí ser viviente es alma viviente, y cuando se hace esa explicación, pues terminamos concluyendo que el hombre no es que tenga un alma, sino que el hombre en sí mismo es un alma, ¿verdad? Creada por Dios, obviamente, y eso da a entender después por qué los profetas dicen: el alma que peque, esa morirá. O sea, inclusive si usted lo quiere entender como espíritu, alma y cuerpo, sí, el alma se muere bíblicamente hablando. Sea que la entienda como se lo estoy diciendo yo ahora, como el hombre como alma, o si el hombre tuviera un alma aparte de su cuerpo y de su espíritu, el alma se muere según la Biblia, porque eso es lo que Dios dictaminó. Él no dijo que algo del hombre se iba a salvar si es que era netamente del hombre. Ahora, bíblicamente Dios nos dice que Dios creó al hombre de dos elementos: del polvo de la tierra, que ya había creado Dios con su palabra, ¿se acuerdan? Y dice la escritura que después de que Dios lo forma, porque ahí dice: y creó Dios al hombre, ese creó es formó, moldeó. ¿Ya? Ahora se los voy a mostrar. Pero estaba el cuerpo allí, como cuando ustedes ven a los artistas que hacen la obra bonita y le hacen las fosas nasales y, mejor dicho, parece exacto. Y los grandes escultores, ustedes ven sus obras y dicen: caramba, ahora mire Dios. Dios crea al hombre, lo forma y después dice que sopla aliento de vida. Dentro de ese texto también habíamos dicho que cuando dice que él sopla aliento de vida en la nariz de Adán, lo dice que lo hace a través de su propia nariz. O sea, Dios le sopla el aliento de vida de la nariz de Dios a la nariz de Adán, algo así. Ahí fue que dice la escritura: y fue el hombre un alma viviente. ¿Ya? Pero aquí nos vamos a enfocar ahora en la formación, en ese moldear que Dios hizo. Entonces ahí la palabra que sale es yatzar, ¿ya? Y hay dos verbos ahí que se utilizan más o menos para lo mismo, pero yatzar es el propio para esto, ya van a ver por qué. El otro verso es kuneni, o kuneni, no sé dónde lleva el acento, pero yatzar dice formar, crear, moldear, y aparece en estas otras dos citas. Ya acabamos de leer Génesis 2:7. Ahora busquen por favor Job 10:8, para que vean la conciencia de Job también respecto a esto, a la creación de Dios, porque muchos le quitan el cuerpo a Dios, pero la Biblia sí indica que Dios tenía un cuerpo. Job 10:8, el judaísmo lo sabe y lo ocultó después, y ellos fueron los que vinieron con esa interpretación. Todo lo que diga que Dios es varón, que Dios tiene manos, que dé la impresión de que es como si Dios tuviera un cuerpo, todo eso es solo figurativo. No se te vaya a ocurrir que... Pero si a usted le quitan esa barrera de que no puedes pensar así basado cuando usted lee esto como un niño, sin malicia, sin preconceptos ni prejuicios, usted va a decir: oye, pero es que Dios se parece a mí. Entonces ahí dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que está mostrándose aquí. Y vamos a leer Job 10:8, dice Dios. Y esta es la versión Dios habla hoy, para que vea qué bonito la traduce. Dice: tú me formaste con tus propias manos y ahora me quieres destruir. Job está obviamente ahí. Hay otro tema en el que Dios le dice a Job: ajá, pero tú eres justo, justo, justo. No, 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 espérate, Dios. O sea, la gente puede no percibir esto. Y el mismo Dios era el que le había dado el título de mira, Satanás, métete con él para que veas, no hay otro justo como él. Pero a la hora de enfrentarse con Dios, él lo sabía. Entonces ahí parte de esa discusión, pero lo que estamos tomando es la conciencia de Job, que Job sabía, que Dios lo había formado. Esa palabra yatzar implica como de moldear, ya. Dime, y dice con tus propias manos. O sea, él está reconociendo que Dios tiene manos ahí. Dime, hermano. En la tradición enseña de que ese verbo yatzar implica ser detallista. Claro, claro que sí, como un artesano, una persona que está haciendo una obra de arte. Busquen Job 14:15, ahí mismo, más adelantico. Si lo leemos en español, pues de pronto 14:15 en adelante.
Dice, tú me llamarás y yo te respondería, me mirarás con afecto, pues eres mi creador. Ahí pues el creador, uno lo puede confundir con las otras palabras, bará, como la de Bereshit, bará. ¿Qué dice? Preciso, mira, la traducción esa, ahí no hubiera cogido Dios a la hoy, sino esa cuál es. Reina Valera lo traduce más preciso en este verso, porque está diciendo, somos hechura de tus manos, y nuevamente están las manos de Dios y el hombre como una vasija de barro o como un molde que Dios creó. Ahora busquen Isaías 64:8. Y esto ya es como con la que ya uno no puede pelear y uno dice, bueno, alfarero, barro, nosotros. Dice Isaías 64:8. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú nuestro alfarero, todos fuimos hechos por ti mismo. Allá como dice en Reina Valera. Otra vez manos, obra y creación, y está ya el alfarero. Entonces ahí mismo Dios es el que pone esas palabras para que entiendan cómo fue hecho el hombre. Hay un concepto ahí incluso más profundo dentro del mismo judaísmo que ellos dicen Adán Kadmon. Y cuando dicen Kadmon es el Adán o el hombre que existía antes de que existieran todas las cosas. Y ese no solamente sino Dios, que es Yeshua en su cuerpo físico. Pero entonces cuando le están diciendo así, exacto, están diciendo que él fue el molde para sacar a los demás. Ustedes han escuchado la frase coloquial de acá, y contigo rompieron el molde, o sea, te hicieron a ti que eres la más bonita y el molde se rompió. Esa es la idea con el Mesías. Él es el único molde, él no se rompe obviamente, pero él fue el que hizo la creación y dice, y fue hecho el hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Por eso les dije que la palabra que tenían que tener en cuenta que era formación, porque la intención de Dios, cuando nosotros, ¿se acuerda que hay dos relatos de Génesis, o un relato general y un relato específico ahí que estamos viendo? Cuando dice en el primer parte de la escritura, ese primer relato que Dios nos está dando, dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Pero entonces ahí aparece la intención final de Dios después del terminado del proceso de moldeado, ¿ya? Que el hombre tuviera no solo la imagen, sino la semejanza. Pero en el inicio de ese proceso, este es el proyecto, este es el resultado final que se espera, y acá se arranca el proyecto y entonces empieza Dios creando al hombre y empieza con la imagen nada más. La semejanza no se gana así, se gana caminando con Dios, cayéndose y Él nos levanta como unos bebés. Así son, o sea, los bebés de ustedes y de todos los que tenemos hijos se parecen, mira, ay, sí, genéticamente tienen nuestra imagen, pero la manera de ser, la crianza, es la que les va a dar la semejanza de él y se comporta como el papá. O si ya se pone rebelde, no, estás defraudando lo que tus padres te han enseñado, ojo, corrígete, pero esa semejanza es caminando, ¿ya? Pues ese proceso de formación Dios lo está mostrando en estos primeros versos, está dando pistas de que eso iba a ser así, y ya después vamos a ver otros versos de que así es. Ahora, la otra palabra, hay varias palabras, pero esta es la que nos da la idea del concepto final, que es kuneni, establecer o fundar o crear, ¿ya? Está en Salmo 92 y Proverbios 3:19. Busquen Salmo 92. Y aquí está refiriéndose a antes de la creación, miren. Dice, antes que nacieran los montes y formaran la tierra, no sé cómo sale, ahorita había que ver, Dios habla hoy porque esta es Reina Valera, pero aquí dice, antes que nacieran los montes y formaran la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Está diciendo, Dios siempre ha existido antes de todas las cosas. Esa es la palabra kadmon que yo les decía. Pero aquí también dice, aquí lo traducen como formara, pero aquí no es formara, sino que vimos que esa palabra kuneni es establecieras o fundaras. Bueno, fíjense, o sea, antes de parirla, algo así.
está bien también, pero entonces la idea aquí, el proceso final como tal, se puede decir, digamos que engendrado sí cabría decirlo, porque el bebé existe en el vientre de la madre, ¿verdad? Desde que hay latido. Bíblicamente lo sabemos y ahora las leyes apenas lo están reconociendo así en Estados Unidos y ojalá que venga para acá eso también. Pero, ¿qué pasa? El bebé existe internamente y no se ha manifestado a la hora final, algo así. Y entonces ya cuando sale a la luz es cuando ya vemos lo que ya estaba cocinándose, preparándose, formándose, aunque obviamente si vamos a comparar la vida de un bebé con la de un adulto, pues ahí también habría otro tipo de formación, pero me imagino que así sería la forma en la que ese traductor usó esa palabra. Vean Proverbios 3:19 ahora. Proverbios 3:19 dice, Adonai fundó la tierra con sabiduría, afirmó los cielos con inteligencia, o sea, no fue improvisando, lo que significa que antes de, él dijo, lo voy a hacer de esta forma, de esta otra forma, o sea, planificación, vamos a decir, y después tan desarrollo y finalización. Entonces, ¿cómo salen las versiones de ustedes? ¿Adonai fundó la tierra o tienen otra? Jehová. Jehová, pero ¿qué dice después Jehová qué? Ok, fundó. Proverbios 3:19. Acá dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra. Ok, fundó. O sea, está en la misma palabra. Pero entonces aquí dice, listo, antes que siquiera apareciera visiblemente, Dios ya tenía sabiduría e inteligencia para ingeniarlo, vamos a decirlo, para crearlo. Es como el proceso de un artista. Si nos volvemos a ese ejemplo, o sea, él ya tiene en su cabeza una visión de qué va a hacer con un pedazo de un peñón ahí, y usted una piedra, no, esa vaina es maluca y tal. Yo no sé para qué mandaron a traer ese pedazo de piedra, hermano, es que ahí, exacto, y llega el artista que ya tiene en su mente y empieza a formar hasta que ya quede esculpir, exacto. Y termina la escultura y ya está fundada, ya quedó, entonces se presenta, mírenla y así quedó y ya no se le va a hacer ningún cambio. Esa es la idea. Entonces, ese proceso de perfeccionamiento continuo es al que todos los seres humanos nosotros estamos sujetos. Ahorita mismo tenemos la imagen y la semejanza, cómo la estamos ganando caminando con Dios, cómo estamos caminando con Dios a través del Espíritu Santo. Pero estamos aprendiendo, exacto, vamos bien, ¡pra! Venga para acá, entonces dice Dios que si bien uno así sea que resbales, Él no te va a dejar caído, ¿ya? Pero es un proceso en el que estamos aprendiendo la semejanza y es continuo, eso no se acaba sino hasta la muerte y es posible que después de la muerte también haya una parte que Él nos vaya a enseñar directamente. Hay que ver ya porque esa parte sí no hay que esperar, como que dice. Pero entonces decimos que la creación no fue un evento único, sino un proceso continuo de perfeccionamiento. Digamos que obviamente cuando Dios creó los cielos y la tierra dijo que fue todo bueno en gran manera. Pero ahí hay que ver qué palabra sale, si me ayudan a buscarla. Porque es que aquí no descargué. Ustedes no tienen el interlineal pegadito ahí. Cuando dice que fue todo bueno en gran manera, en hebreo la palabra, cuando dice que creó Dios, la palabra creó ahí, ¿cuál sale? Yatzá, Bará, o sale Kuneni, o sale... Ayúdenme, hermanos, que eso fue al final del 3, no fue. Antes de Adán y Eva, que después empieza el relato de 1:31. Léelo para ver. Bueno, la palabra hecho, búscala en inglés o español, por favor, hermano. Sí. En hebreo, pero si tiene la traducción en el idioma. Sí la tiene. Dale, va. Gracias.
A ver. Listo, entonces. Fue bueno en gran manera. Mira, aquí está. Vegina. Que aparece otra palabra, fíjense, no es la de la formación, sino es posible que aquí se esté refiriendo al diseño que él ya tenía ya, al diseño final, que fue bueno en gran manera, pero obviamente en el desarrollo inicial vinieron las complicaciones, las impurezas que se filtraron a través del pecado de Adán y Eva, de Satanás, todo eso, pero Dios ya sabía, y en el proceso de formación es quitar las impurezas. ¿Sí me entiendes? Si es la parte esa del cincel y el martillo, él va quitando lo que no es parte de su diseño. ¿Sí entienden? Esto no corresponde a mí, pa afuera. Esto tampoco es compatible conmigo, trampa afuera, exactamente. Y también lo dicen las escrituras como cuando comparan a Dios como el que purifica el oro, ¿verdad? Con el fuego. Bien, entonces dice, listo, el oro, las joyas, todas tienen que ser sujetas a purificación antes de ser presentadas, sea para hacer copas, sea para hacer joyas, sea para hacer lo que sea, hay que pasarlas por fuego para eliminar toda esa hojarasca y las impurezas que no pertenecen al diseño de Dios para nosotros, ¿ya? Eso es el proceso de mejora continuo al que Dios nos pone aquí mismo. Entonces, vamos a ver cómo esto es verdad. Veamos Juan 5:17. Porque es que la escritura dice al día de hoy. ¿Y cómo sabemos que es al día de hoy? Porque en el tiempo del Mesías Yeshua, él también lo dijo. Y Yeshua les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿En qué está trabajando? La redención, sí, también. En la santificación de nosotros, también. En el perfeccionamiento de nosotros, sí. Y toda su obra, él dijo, consumado es a nivel, ¿cómo es que se llama? De garantía. Esta es la garantía de que todo se va a cumplir. Ya no tiene reversa. Pero estamos todavía en el desarrollo, ¿verdad? Y al final vamos a ver el resultado de su obra. Ahora busquen 2 Corintios 4:7. Que nuevamente viene ese, vamos a decir, título de Dios también. 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro ¿en qué? Vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Y a qué se estaba refiriendo? A nosotros como vasijas o vasos que estamos recibiendo el Santo Espíritu de Dios dentro de nosotros, y cualquier cosa buena que salga de nosotros, que no se nos olvide, somos imperfectos, sin Él nada somos. Y entonces cuando salga algo bueno de nosotros y alguien diga, oiga, usted diga, le presento a Dios, le presento a Yeshua. Él es el que tal, si no, yo no hubiera. No, la formación es Dios en nosotros, la santificación es resultado de Dios en nosotros también. Las embarradas son de nosotros, es como cuando Dios habla en Job de los ángeles. O sea, los ángeles, hasta en ellos haya mancha. Y, ¿qué? Ajá. Simplemente los mandamientos es para glorificar a Dios. ¿Para qué? No para contribuir. No, sí, o sea, todo lo que te pase a ti es en la formación que Dios te está dando. Hay veces que la escritura dice, hey, a los creyentes, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Eso qué significa? Los mandamientos, las cosas buenas, las embarradas, porque de ellas también aprendemos que ahí está Dios, que no dependes de ti, que gracias a Dios Él es el que te sostiene la mano cuando estás. Por eso que dice, el que esté firme, ojo que no caiga, y el que se cayó, que clame a Dios y que Él le responderá. Y esa comparación que son un vaso de barro, ya lo dice todo. Ya, exacto, es que usted es una vasija, la vasija no tiene ni derecho de hablar, que ahora lo vamos a ver, exacto.
Un vaso de barro se parte y tú lo puedes restaurar incluso. ¿Y qué iba a decir, bro? Los mandamientos pueden ser como ese pincel que Dios utiliza para ir tanto cosas de imperfección. Pues no, es que los mandamientos en realidad es un reflejo de Dios. Entonces, haz de cuenta que el mandamiento es el diseño de Dios para nosotros. Nosotros debemos ser santos. Pero cuando nos encontramos con los mandamientos, chocamos con ellos. ¿Qué nos damos cuenta? Ah, caramba, no soy así. No quepo por acá, como ustedes se acuerdan de eso, y que duro contra el muro, que hacen como una figurita y usted se tiene que meter así porque si no, no cabe y se cae. Y entonces uno dice, no, pero es que está difícil. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué puedo hacer? No es que no puedes hacer nada, clama a Dios. Por eso es que en el Evangelio la salvación es imposible. ¿Qué haremos? Y tal? Eso, clamen, vengan. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero si usted se aferra y no, pero es que yo debo poder, déjeme a mí, déjeme intentar. Ahí quedará. De hecho, el joven rico, Claro. desde niño, él cumpliendo todos los mandamientos, Y eso le cuenta es al revés, o sea, que uno le diga eso a Dios, incluso si los has cumplido. Es como que, sí, o sea, es lo mismo que Job. Dios es el que está hablando bien de Job al diablo, le dice, es que vine por la tierra, como quien dice, y todo eso no es bueno en gran manera, eso es una porquería, es lo que estaba diciendo el diablo. ¿Por qué no los has quemado como me vas a quemar a mí? Es lo que más o menos él estaba diciendo, y Dios dice, sí, no has considerado a mi siervo Job, varón temeroso de Dios, que no, o sea, Dios es el que le está dando el crédito, y eso es gracia, porque es que Job no era perfecto, y Job sabía cuando ya en lo interno, en lo secreto, cuando Job habla con Dios, y dice, oye, pero es que si tú me vas a preguntar, tú sabes que yo salgo mal, y ahí es lo que le está diciendo, tú me creaste, me vas a matar, porque es que yo merezco la muerte, es lo que le estaba diciendo, yo sé. Y Dios le dice, no, espérate, lo que quiero es que seas consciente de esto, y cómo es, y aquí, o sea, quedaste bien afuera, yo te di la victoria, pero mira, ojo con esto, y ahí lo restauró, y perdiste todo eso, coge, o sea, eso no es nada. O sea, por eso es que dice, busca el reino de los cielos primeramente y lo demás vendrá por añadidura. Y créanme que él se esforzaba, incluso él estaba tratando de esforzarse por los hijos, pero eso no se vale. Ofrecía sacrificio por los pelados porque ellos no pedían perdón. Exacto. Entonces, estábamos en 2 Corintios 4:7. Ahora les voy a leer una cita del Talmud, una porcioncita para que vean que ese concepto ya estaba. Una de dos, se lo copiaron del Evangelio, o si no, era una noción que ya estaba dada por el Espíritu Santo, que ellos habían escuchado, les gustó y la metieron en su tradición. Pero Talmud, Sanedrín 38a, dice, Rabí Eliezer dijo, el santo bendito sea, refiriéndose a Dios, es como un alfarero que crea vasijas. Si una vasija no sale bien, la destruye y la vuelve a crear. ¿Ya? Eso es lo que dice este rabino en el Talmud, exacto. Pero se están refiriendo a Dios como el alfarero. Ahora vamos a ver qué dice el apóstol Pablo, Rab Shaul, Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios, para que discutas con Él? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Ahí sigue el relato. Pero entonces yo les pregunto, todo el mundo, alguno en el mundo nació como vaso de gracia y de misericordia. Nadie. Lo que pasa es que visualmente así parece. Pero la Escritura nos dijo desde siempre, no hay ni un vaso de misericordia. Todos pecaron. Todos son vasos de deshonra. Entonces las categorías están creadas. Vaso de gracia y de misericordia para sostener su justicia y para glorificarlo a Él, pero estás en la misma condición del otro vaso porque es la misma masa y el mismo barro. Todos salimos de Adán. Entonces la diferencia, ¿cuál es? Sí, pero es que como llama a unos a salvación, a todos lo llama a través del Evangelio.
¿Sí me entiendes? El evangelio es igual. Igual de condiciones. Y le llega a todo el mundo en igualdad de condiciones porque es que todos son pecadores. No hay algo en este que haga que tal cosa y el otro, sino que Dios designó algo ahí secreto que solo lo resuelve él y la persona. Eso es personal, intransferible. Usted no se puede meter en el corazón de nadie, pero bíblicamente todos estamos iguales en condición de pecado. Ya. Y entonces, ¿por qué unos creen y unos no? Eso ni le importa. O sea, predique, que crean los que vayan a creer, los que no, los que quieran creer, los que no. Entonces, el resto es pérdida de tiempo y filosofía en realidad, no, pero es que predique y ya. Entonces, también vemos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, los paralelos de esas mismas palabras Yatzar y Kuneni, para que vean cómo nos va ampliando el entendimiento de lo que se está diciendo allá con estos versos de acá. ¿Cómo hicimos el paralelo? Para que ustedes sepan. Eso se llama retrotraducción. Está el Nuevo Pacto, Brit Hadashah, Pacto Renovado, que está escrito en griego quiné, creo que se llama. O sea, un griego semítico, para que ustedes sepan. ¿Qué significa esto? Están palabras griegas, pero usando no la estructura griega, sino la estructura hebrea, porque eran hebreos. De hecho, se puede decir que ellos escribieron en hebreo, no en griego, y después alguien tradujo el griego, porque así pasó con con el Tanaj. Tanaj está escrito en hebreo mayoritariamente y unos pedacitos en arameo, y después se hizo necesario que tradujeran eso al griego, y ese proceso se le dice la Septuaginta, la traducción de los 70 rabí de eso, del hebreo al griego. Y no se sabe, posiblemente sea hebreo, pero dime. No sé, de pronto sea el hebreo, hay que esperar porque ese lo escribió Dios con el dedo y después lo restauró. Hay unas teorías, pero no se sabe, hay que preguntarle a Yeshua cuando venga. Entonces, utilizando ese paralelo, acá tiene usted el hebreo. Históricamente, antes de que viniera Yeshua, ya la Septuaginta existía, o sea que ya ese proceso lo hicieron de traducir o reemplazar palabras hebreas por griegas, el griego quiné, y después aparece el Brit Hadashah, que estaba todo en hebreo, pero después ellos lo tradujeron para la cantidad de gentiles que venían, y quién sabe qué hicieron la Iglesia Católica con esos originales hebreos y los destruyeron, porque a eso acostumbraban a veces. Es parecido a lo que hacen hoy día los musulmanes, que agarran lo que no les gusta y lo destruyen, cosas arqueológicas, escritura para borrar trazos de la historia, pero listo. Solo tenemos griego, hebreo y un griego que tradujo esto. Entonces, ¿qué se hace? Busca la palabra griega del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto aquí, y después ves qué palabra hebrea fue la que tradujo esta palabra griega de acá, y entonces así agarras y dices, esta palabra griega fue esta palabra hebrea. Ese es el método que se puede usar ahora. Basado en eso encontramos que Romanos 9:20 está usando la palabra de formación plazó, que fue Yatzar, la primera que estamos hablando. Entonces, ¿quién eres tú para replicar a Dios? Este fue el que leímos ahorita. Dirá la vasija a quien lo formó. Entonces, ¿qué nos está diciendo? La formación no es el proceso definitivo. ¿Sí entienden eso? Entonces, en ese proceso que todavía no se ha consumado, la Biblia que te dice, mientras hay vida, hay esperanza. ¿Ya? Entonces, todos nos encontramos en la posición del vaso de deshonra. Y llega el Evangelio y nos los hace saber porque algunos no sabíamos. Es que entonces uno dice, ay Dios mío, ¿qué hay de mí? Soy hombre pecador, no puedo hacer nada, ayúdame. Aquí está el Mesías, yo soy tu sanador, tu salvador, y venga para acá. No lo voy a soltar más, gracias Señor. Ya deja de ser este vaso, pam, 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 lo vuelve y lo arma tan vaso de gloria y de honra, y así. Ahora lean Efesios 2:20, que esa es la otra palabra, que ya sé si es la de terminar todo el proceso. Efesios 2:20. Avísenme cuando lo tengan.
Y recuerden que Kuneni es establecer, fundar y crear. O sea, es que es prácticamente inicio, intermedio y final garantizado, algo así. Entonces dice, estáis edificados sobre el fundamento, y eso se está refiriendo a Yeshua, de los apóstoles y los profetas, siendo Yeshua el Mesías la piedra angular. El fundamento en griego es temelios, y ese está traduciendo Kuneni, que es algo fijo que no se va a mover, y es la misma parábola que el Mesías utiliza. Hombre, el que cree en mí y a mis palabras, yo le compararé con alguien que hizo su casa sobre la roca, sobre el fundamento sólido que no se va a mover. El que no haga eso es como si pusiera su casa sobre la arena y cualquier tempestad se la lleva. Se llega un arroyo y se desbarató la casa. 21, amigo. Léelo, hermano. 21 da la clave de semejanza. Y en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Amén. Para ser un templo santo en el Señor. Bueno, es que imagínense, uno se desvía y se mete en otro tema. Está la deidad del Mesías, su preexistencia, apóstoles y profetas del paralelo, que él es el fundamento de ambos, que no son dos partes diferentes, sino es uno mismo que ha sido restaurado a su original, que es lo mismo que está pasando hoy. Vemos que Dios, y eso le dijo el hermano David en la enseñanza bonita, esa parte de Dios creó todo bueno en gran manera, se empezó a degenerar y Dios va a restaurar. Pero entonces el de retención es el que garantiza ya la culminación, mientras tanto es ensayo y error, limpieza, proceso, esperen. Algunos lo tienen por tardanza, pero es que si viniera ya se quedan muchos muertos y hasta que listo, ya se cerraron las puertas de la misericordia y ahí sí queda todo como va a quedar. Exacto. Entonces ahora busquen Colosenses 1:16. Mire que cuando está relacionado con el Mesías, por lo general es establecer cosas eternas, aunque todavía estén en el proceso a ojos nuestros, pero como el Mesías siempre ha estado fuera del tiempo, porque Él es antes que todas las cosas, y antes que fuera la creación, no había tiempo, ni espacio, ni nada, todo eso lo creó Dios. Entonces dice, porque en Él fueron creadas, esa palabra creadas, kitso, no sé cómo se pronuncia en griego, es la misma palabra kuneni en hebreo. O sea, usaron esta palabra para traducir kuneni. Y entonces, ¿qué nos está diciendo? Porque en Él fueron afirmadas, ideadas y garantizadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, en el Mesías. O sea, que en Él está sustentada su salvación, no en usted. Gloria a Dios. Entonces, y vamos a ver también cómo es Dios como creador directo, ya que eso nos muestra también un amor especial que no se tuvo con el resto de la creación. El resto de la creación fue hecho por palabra. Todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios, pero el hombre fue formado y cuidado con un especial afecto de parte de Dios. Y por eso ese salmo dice, ¿quién es el hombre? ¿Para qué lo viste? Lo hiciste más alto. Obviamente tiene la doble intención de mostrar esto que les estoy diciendo, pero más allá de eso, el hombre que nos representa a todos nosotros, que es antes de todas las cosas, que es perfecto, que es sublime, que vale más que todo lo que está en la creación misma, y que por eso es que su muerte y resurrección garantizan la salvación a plenitud. Entonces dice Génesis 2:7, búsquenlo de nuevo. Vamos a repasar exacto el primero que leímos para enfatizar que Dios creó al hombre con sus propias manos, y creó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Recuerden que se creó, es moldeó, formó con sus manos, y ya les mostramos los otros dos versos en Job donde se refiere también a Dios como el propio alfarero, ¿verdad? Ahora se me escapó algo. Vamos a ver Colosenses 1 del 16 al 17. Es más, desde el 15 vamos a leerlo. Colosenses 1:15 en adelante, me avisan cuando lo tengan.
Vamos a leer bastante de ahí, ya casi vamos a terminar. Eso Para ver el formador ideal. Me matan aquí. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen de Dios, ya lo habíamos dicho, la deidad, y en ese tema nos hemos enfocado otras veces. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, amén. porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas. Ese antes de todas las cosas es Cadmón, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa es la garantía y el sello de que la obra se va a cumplir. Y ya de repaso y para finalizar, vamos a ver que Él es el que creó todas las cosas, como dice acá. Y esto es una evidencia ya dentro del nuevo pacto también en Mateo 12:1. Búsquenlo. Mateo. Sí. Ya la tienen, Mateo 12:1. Señor. Dice, por aquel tiempo Yeshua pasó entre los sembrados en el día de Shabbat, o sea, hoy. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de Shabbat. ¿Qué estaban implicando los fariseos? No se imaginan. Exacto. Ellos estaban diciendo, ellos están violando el día de reposo porque están arrancando como si fuera un día laboral. O sea, ellos van a vender eso, es lo que estaban diciendo. O así sea que ellos supieran que no lo iban a vender, ellos pensaban que el hecho de arrancar era considerado un trabajo laborioso remunerado, vamos a decirlo así. O por lo menos esa es la definición que se puede entender por trabajo. Entonces dice el versículo 3, pero él les contestó, ¿no han leído qué hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? O sea, la respuesta de Yeshua es multidimensional aquí. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? Él le contesta con algo que está diciendo, mire, hay excepciones en las que se puede violar un mandamiento, les explico primero. Y ni siquiera ellos estaban violando mandamientos, pero por ahí empezó. ¿O no han leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y serán sin culpa? Pero con esta respuesta multidimensional que le está diciendo, primero que todo, que ellos están a nivel de los sacerdotes. Eso fue lo principal que él les quiso decir de una vez. ¿Saben qué? Ellos son los que van a oficiar delante de mi Padre para que ustedes vengan a los pies de Él. Así que ojo, yo soy el sumo sacerdote, ya no lo es este señor que está bien mal, ni los que están allá, que todo eso dieron fue plata y es pura. Exacto, ¿qué le está diciendo? Estás delante del sacerdocio real. Ya, primeramente, o sea, Jesús no perdió tiempo ni siquiera explicándole, sino que eso es lo primero. Después les dijo, hay excepciones. Y después van a ver algo. Pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. O sea, ¿qué les está diciendo? Hay algo superior a todo el templo, todos los sacerdotes y todos los sacrificios, y ustedes no lo saben, respeten. Es lo que les estaba diciendo. Después dice, pero si ustedes hubieran sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes. Con esta segunda palabra está diciendo, ellos no están trabajando, qué pena con ustedes. Están equivocados con eso también, pero es que el Mesías les dio una respuesta más arriba que yo no creo que ni hayan entendido. Porque el Hijo del Hombre, y esta es la suprema, es Señor del día de Shabbat. Cuando usted dice eso, usted no solamente está diciendo que tiene potestad, sino que tiene autoría. O sea, no solamente autoridad, sino autoría.
total. ¿Y por qué? Porque él está diciendo, ¿sabe? Que usted está en presencia de el que creó los cielos y la tierra. Lo que usted le dice a Adonai, soy yo. Eso es lo que le dice porque, claro, si usted se corona señor de un mandamiento, usted está diciendo que usted es superior al mandamiento. Para ser superior a un mandamiento de Dios, una de dos, o usted es Dios o usted es superior a Dios, y superior a Dios no hay, porque la definición en sí misma de Dios es que Él es el que está por encima de todo. Entonces ahí los dejó listos. ¿Y cómo se demuestra que no estaban trabajando la misma ley? Buscan Deuteronomio 23, 24. Sí, Deuteronomio 23, 24 explica clarito eso. Dice, cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, pero no pondrás en tu cesto, o sea, no vas a acumular. Cuando entres en la mies de tu prójimo, puedes arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. ¿Qué está diciendo? Dios hizo una provisión para los hambrientos y los que tenían menos dinero para que pudieran agarrar. No le van a pelar la viña, obviamente, pero unas uvitas y te llenaste y ya, y eso no va a empobrecer al otro. Ya. Y entonces, ¿eso qué significa? Que ellos estaban haciendo uso de alimentación por hambre. No iban a agarrar eso y a venderlo y a seguir con hambre. Ya. Entonces, ese es el tema. Y vamos a orar entonces. Claro. Sí, porque por eso es que decía multidimensional, porque lo de David dice, hombre, sí, los panes son consagrados para los sacerdotes, pero estos hombres están arriesgando su vida para que no se metan aquí a desbaratarnos el templo, como varias veces ha pasado. Denles comida para que estén fuertes, para que nos puedan defender, y nosotros hacemos otros panes. Todos estaban colaborando en función ya. Exacto. Bien la mente, bien. Pero, o sea, es que es una respuesta, mejor dicho, que yo no me había puesto, y cuando yo veo, pero es que aquí apenas había pillado dos cositas y después vuelvo uno y lee, y caramba, y más, y más, y más, y mira hasta dónde llegó todo. Pero bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, te agradecemos porque tú eres nuestro maestro, porque así como dice tu palabra, somos vasijas de barro, y cualquier cosa que tú nos muestres y que nos permitas compartir es tuya, Señor, y no nuestra. Toda la gloria, toda la honra y todo el poder te pertenecen a ti, Santo Dios. Y te agradecemos porque nos permites compartirles y gozarnos junto a nuestros hermanos. Amén. Para ver cuán grande eres y cuán amoroso eres, Señor. Te bendecimos y te pedimos que bendigas a esta comunidad y al resto de comunidades en el mundo y en Israel también, que está bajo una guerra, Señor. Bendíceles y permíteles que vean a Yeshua y que empiecen a mirar, Señor, en los evangelios nuevamente y a reconocer que solamente tú eres quien puedes dar la salvación y la garantía, Señor, de seguridad. Mientras tú regresas, Señor, proveerles de seguridad y de salvación. Pon personas que les prediquen en medio de este conflicto, y también guarda a tu pueblo, Señor, porque así también está escrito en tu palabra que cuando tú regreses, tú pondrás tus pies sobre Israel y sobre alguna de las regiones, y eso garantiza que va a seguir estando, Señor, hasta que tú regreses. Te bendecimos y te adoramos y te pedimos bendiciones para todos en Yeshua nuestro Mesías. Amén.